Que el Señor Jesucristo nos siga guardando en su infinita misericordia y siga creando las transformaciones necesarias en nuestras almas a través de su glorioso y santo Espíritu. Seguimos avanzando en este video número 2 acerca de la fe bíblica. Y pudimos notar en el video anterior que esta palabra fe realmente proviene del latín y de alguna forma ha sido transliterada a nuestro español. La fe realmente estaba representada por la palabra fides, de la cual derivaba el nombre de una diosa de la mitología romana, y tenía que ver con el honor, con la lealtad, con la confianza, al punto de ser invocada de alguna manera en las transacciones comerciales, así como también en asuntos políticos. A esta diosa romana le terminarían haciendo un templo en el Capitolio, y su imagen estaría en todos esos lugares donde se ejecutaban ese tipo de transacciones. De este término fides surgen palabras como fidelidad, fidedigno, o palabras antagónicas como infidelidad. En nuestro español usamos muchas palabras no traducidas, sino que han sido transliteradas y adaptadas a nuestro propio lenguaje. Y así es como en el ámbito médico podemos ver infinidades de palabras griegas que usamos de manera muy común. También vemos muchas palabras provenientes del latín e inclusive del inglés, pero que seguirá siendo necesario investigar la etimología para poder comprender el principio de muchas de esas palabras e inclusive descubrir aquellas que sean sinónimos. Cuando a finales del siglo IV se fue a realizar la Vulgata Latina, necesitaban llevar ese pisti que nos muestra Hebreos 11.1 a una palabra justamente en latín, y la que mejor adaptó fue este término fides. Pero como hemos dicho, si estuviéramos hablando con creyentes antes de Cristo, que normalmente dominaban el hebreo, o con creyentes del nuevo pacto que ya estaban influenciados por el idioma griego, posiblemente no entenderían la palabra fe del latín. En esa Vulgata Latina de la que hemos hablado, la cual se le atribuye a un hombre llamado Jerónimo, podemos encontrar de esta manera Hebreos 11.1, y observen que aparece ese fides del que estamos hablando. Ya en el siglo XVI, cuando Casidioro de Reina escribe la llamada Biblia del Oso, tratando de llevar ese latín al español, aunque ya a finales del siglo XIII existía la versión alfonsina, podemos encontrar que Casidioro utiliza el término fe. En esa versión hay una especie de combinación entre algunos términos todavía en latín y otros que ya se inclinaban al español. Por eso encontramos acá algunas palabras que no coinciden con nuestros pensamientos del castellano. En este caso, por ejemplo, habla que la fe es la sustancia, y observen que en vez de S utiliza una especie de F. Esta palabra fides de la que venimos hablando estaría traduciendo en latín el término emuná del hebreo. Podemos ver, por ejemplo, en Habacuc 2.4, donde es traducido que el justo por su fe vivirá. No olvidemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y en esta versión hebrea, para hablar justamente de fe, se utiliza este término emuná. Lo puede encontrar en el Strong en el 530, y está inclinado para dar a entender firmeza, seguridad y fidelidad. Pero ya en Hebreos capítulo 11, verso 1, el cual fue escrito en griego en el primer siglo, podemos ver que ese término emuná, ese término fe o confianza, como le quiera llamar, es descrito por esta palabra griega llamada pistis, y que tiene que ver con credibilidad, convicción, y específicamente la estarían relacionando con confianza en Cristo para salvación. En Primera de Pedro capítulo 1 nuevamente podemos ver este término pistis, pero ya inclinado para mostrar la finalidad de esa palabra, que según ese texto asegura que el fin de esa fe era justamente la salvación del alma, o como dice esta traducción, obteniendo la completación de la confianza de ustedes, la cual tiene que ver con la liberación del alma. Cuando hablamos de este telos, en el Strong griego con el número 5056, está indicándonos que tiene que ver con fijar fuera de un punto definido una meta. Es apuntar hacia un límite o el resultado de lo que venimos hablando. Pero justamente esta finalidad, esta meta o este propósito es a lo que lo conduciría esta palabra pistis, o como hemos visto, el fide del latín.
que ya hemos dicho que en el griego tiene que ver con esa credibilidad. Nos sigue diciendo el verso que esa meta de la fe o ese propósito de la fe es justamente la salvación. En el griego podemos encontrar el término sotería y de allí proviene la palabra sotero que indica salvador. Y tiene que ver con un rescate o con una seguridad. Por eso podemos notar que la han traducido acá como liberación y en la versión Reina Valera podemos encontrarla como salvación. La fe entonces apuntaba como meta esta libertad o esta salvación, pero aún nos dice más porque nos va a inclinar qué era lo que debía ser salvo. Y según el texto está haciendo referencia al alma, una palabra que se deriva de psiché o suché o suje como aparece aquí con J, y a nuestro español ha sido transliterado como psique, de la cual proviene términos como psiquis, psicología, psiquiatría. Para cualquier conocedor de la psicología sabe que es el tratado o el estudio del alma, aunque lo quieran traducir por mente, pero realmente las palabras que tienen este componente de psiqui o de psique están hablando es del alma. Y esto lo podemos entender porque según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debían ser guardados irreprensibles, lo que nos da a entender que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El término espíritu del griego neuma tiene que ver con aliento de vida, y por eso que usted puede encontrar neuma en muchas palabras del español, como por ejemplo neumonólogo o neumático, lo cual inclina a relacionarlo con el aire. Este espíritu en el Antiguo Testamento define el Rúa, y según el capítulo 2 de Génesis, asegura que Dios sopló en el ser humano ese aliento de vida, e inclusive está relacionado con nuestros instintos. Por eso notará en Eclesiastés 3:21 que hace referencia a que nadie sabe a dónde va el espíritu del hombre o el espíritu de la bestia, haciendo saber que tanto la bestia como el ser humano tienen una misma respiración. Cuando hablamos de cuerpo, en el griego se escribe soma, y de allí sale términos como somático. Habrá escuchado de enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que aparecen en ese psique, pero que afectan al cuerpo. También habrá oído sobre el soma de la célula, palabra inclinada para definir el cuerpo. Pero también nos dijo Tesalonicense que el alma también debía ser guardada. Y ahora aparece este término psique o suché o psiché, puede ir una Y o una U si lo desea. Debemos entender que las personas que han traído estas palabras a nuestro español han hecho el mejor de sus esfuerzos para que la podamos comprender, y por eso la va a encontrar con algunas letras diferentes. Según Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, los deseos carnales batallan es contra el alma, y aún podemos notar en ese capítulo 2 verso 25 que Cristo Jesús es el pastor y obispo del alma. Aunque siempre nos dará lo necesario para el bienestar de nuestro cuerpo, no obstante el objetivo del Señor es salvar el alma. Por eso les dijo en Mateo 16 a sus discípulos, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? También puede leer en Ezequiel 18:20 que esta palabra alma, transliterado del hebreo al español como nefes, según el texto asegura que ese alma que pecare morirá, dando a entender que el pecado tiene origen en esa alma de la cual estamos hablando. No es el cuerpo el pecaminoso, él solamente obedece las órdenes que emitimos desde nuestra alma. Por eso que muchos relacionan el alma con la conciencia, con la mente, con la toma de decisiones. Este psiché o suché, o alma si lo quiere ver así, ha sido creada con eternidad. El cuerpo tiene fecha de vencimiento, del polvo ha sido tomado y al polvo debe volver. Pero el alma es eterna y Dios está invitándonos a compartir esa eternidad junto a Él. Sin embargo, también aseguró que el alma de los que no le obedecen también tienen que ir a un lugar eterno, pero no precisamente ante la presencia de Dios, que también tiene alma según nos cuenta Isaías capítulo 1, al decir que esas fiestas solemnes las tenía aborrecida el alma de Dios. E inclusive en Proverbios capítulo 6 verso 16 en adelante afirma que 6 cosas aborrece Yahvé
y aún 7 abomina su alma. No debemos confundir alma con espíritu. El espíritu es el soplo de vida que Dios colocó, pero el alma es el lugar de donde surgen nuestros pensamientos. Y según Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Tenemos entonces con este texto que la meta, la completación, el propósito o el fin de esa fe o de esa confianza justamente está inclinada a relacionarla con la libertad o con la salvación de ese psiché o de ese alma. Y esto nos invita a hacer preguntas claves con respecto a este verso, ya que si el propósito de la fe que tenemos en nuestra mente no está inclinada a la salvación del alma, entonces estaríamos conceptualizando muy mal la fe. Veamos un ejemplo práctico. En alguna oportunidad hablaba con alguien que asumía tener muchos años en la fe, y cuando le pregunté desde cuándo, casi que me dice desde niño. Cuando le pedí que me demostrara por qué dice tener fe, inclinó su mirada hacia los bienes materiales adquiridos. Me mostró su casa, su vehículo, e inclusive adornó la conversación con la economía que percibía. Pero en medio de la conversa, me afirmó que tenía unos años divorciado. Y ahora me pregunté, ¿cuándo fue que se divorció? Tal vez algunos 8 años antes de la conversación. En ese momento le pregunté, ¿la fe le ha servido para adquirir casa, carro, dinero y no le sirvió para poder vencer el divorcio? Por tristeza, a la hora de partir de este plano terrenal, no importa en qué condición partamos desde lo económico. Pudimos notar al mendigo llamado Lázaro que murió mendigo. Sin embargo, alcanzó el seno de Abraham. Pero también pudimos notar el contraste con un rico que, aunque alcanzó mucha pudencia en este mundo, no obstante fue un lugar de tormento. Sin embargo, lo que no es factible es querer alcanzar la eternidad partiendo de este plano terrenal en rencor, en egoísmo, en envidia, en mentiras, en adulterio. Eso es diferente. Por eso podemos decir que la fe tiene como principal objetivo eliminar todo aquello que estorba la salvación. Algunos utilizan Lucas capítulo 17 verso 5 de una manera errada, cuando los discípulos le dicen al Señor que les aumente la fe. Y el Señor les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Pero lo que no pueden comprender es que ese texto viene hablando desde los versos previos. Y si lo notan, el verso 4 habla de perdonar 7 veces a un ofensor. Imagínense nada más como Cristo se los dijo. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Cualquiera diría esto es muy complicado. Entonces inmediatamente en el verso 5 dijeron, aumentanos la fe, porque la falta del perdón sí estorba la salvación. Pero es muy complicado perdonar 7 veces a un ofensor, lo que nos está dando a entender que la fe sí lo puede lograr. Pudimos ver en el video anterior que una mujer con flujo de sangre se acerca al Señor y toca su manto. Muchos piensan que ella lo que quería era ser sana, pero si ven muy bien el texto, una vez que esa mujer sintió que el flujo de sangre se paró, en vez de alegrarse se asustó, lo que nos da a entender que no era precisamente la sanidad lo que esperaba. Y recuerden que cuando ella se acercó dijo, si tan solamente tocare su manto seré salva, aunque muchos quieran traducirlo por sana. Ya el Señor en el verso 34 le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y pudimos ver que esta es una oración principal y esta sería una oración dependiente de la anterior. Lo separa un punto y coma, para dar a entender que la fe salva, pero el acto de sanidad es debido a la misericordia del Señor. Lo mismo encontramos en los 10 leprosos de Lucas 17, 11 al 19. Todos solicitaron misericordia al Señor según el verso 13, pero de los 10 sanos, solamente uno volvió. Y a ese le dijo el Cristo en el verso 19, tu fe te ha salvado. Ya venía sano, pero demostró fe en la actitud que tomó ante el Cristo. Los otros 9 se sanaron, pero ni siquiera vinieron a agradecer. No manifestaron fe, lo cual nos invita a pensar que no fueron salvos.
Cuando miramos el griego de esta cita bíblica, podemos encontrar que para fe la define este término pistis, y para hablar de salvar, que justamente es el fin de la fe que nos dijo Pedro, utiliza el término sesoken. Este sesoken es definido como salvar, librar, y aunque también lo relacionan con sano, no tiene que ver con sanidad física, sino con esa salud del alma. Recordemos que el Señor dijo que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y lo relacionó con enfermos. La raíz de este término sesoken sería soso, y de allí sale sotero, que hemos dicho que significa salvador. Pero para definir que quedaría sana de su azote, utiliza el término ujíes, que según podemos entender, este término ujíes, o jujíes como también se escribe con J, tiene que ver con saludable, bien en el cuerpo, bien en salud. Tiene que ver también con higiene. Metafóricamente lo utilizan para hablar de fiel o de sana doctrina. Pero sana no es sinónimo de salva. El término pistis en la mitología griega era la personificación de la llamada diosa Pistis, que era relacionada con la diosa de la buena fe, de la confianza, y al igual que el fide de los romanos implicaba fidelidad. El Pistis en la mitología griega es mencionada con muchas otras personificaciones, entre las cuales podemos encontrar a Elpis, que era una diosa relacionada con la esperanza, Sofrosine, que era la personificación de la moderación, la discreción, el autocontrol, o lo que definimos como prudencia. Y también es relacionada con las llamadas carites, o las tres gracias, como también se le conocen, que en la mitología griega representaba el encanto, la gracia y la belleza. Debemos saber que antes de Cristo venir, el pueblo de Dios primero estuvo en cautiverio bajo los babilonios, después los medos persas, pero luego estuvieron a merced de los griegos. Y hubo una etapa donde se extendió lo que se conoció como el helenismo, donde infiltraron aún en el hebreo todas estas culturas griegas. Tanto fue así que Ptolomeo llevó la Biblia del hebreo al griego en la llamada Septuaginta, y ya en el Nuevo Testamento estas cartas fueron escritas en lo que llamaron el griego koiné, lo que nos da a entender que estaban muy influidos por todas estas mitologías griegas y aún por ese idioma. No es difícil comprender que cuando querían hacerle ver al Dios Todopoderoso, tenían que presentarlo por encima de todas estas deidades griegas. Podemos encontrar también en la Biblia el término Hades, que también era inclinado para referirse a un dios mitológico, o tal vez Thanatos, que indica muerte. Vemos a Dios adaptando sus propósitos aún en ese idioma que estaba influyendo a los hermanos del primer siglo. Por eso podemos ver en textos como Romanos 1:16 que la característica principal del Evangelio es que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, asegurando que sería para el judío primeramente, pero también para el griego, ya que una de las cualidades de esta cultura griega era la búsqueda de sabiduría, y habían personificado a todo eso que ellos le llamaron el inframundo. Y no es sencillo predicar en una cultura que tenía este tipo de espiritualidad mitológica. Lo cierto es que todas estas diosas mitológicas tenían que ver con honestidad y armonía entre la gente. Cuando hablamos de la palabra hebrea emuná, es una forma femenina de emet y significa verdad, fidelidad, fe, firmeza, duradero, seguro. Todas estas expresiones las presentan como una especie de sinónimos de emuná, en esa complicación que se tiene de llevar un idioma tan complicado al español nuestro. Podemos notar que en Éxodo 17:12 se utilizó para indicar que las manos de Moisés quedaron firmes. Eso es lo que nos cuenta esta cita diciendo: así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cuando revisamos en el hebreo, podemos encontrar aquí ese término emuná, el cual está siendo usado para definir justamente esta firmeza. En 2 de Reyes 12:15 lo usaron para indicar fidelidad diciendo: y no se tomaba en cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Volvemos a encontrar en el hebreo ese término emuná,
y justamente define este término fielmente. En otras citas como el Salmo 96:13 se usó para indicar verdad. En él nos dice: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En el hebreo nuevamente podemos encontrar ese emuná para definir la palabra verdad. Y como hemos también visto en Habacuc capítulo 2:4, la mayoría de las versiones bíblicas han traducido este término emuná por fe, al decir: mas el justo por su fe vivirá. Nuevamente encontramos ese emuná en el hebreo para indicar justamente la fe que nos está contando el verso. Y observen que va acompañada con un propósito al decir vivirá, y que puede indicar no solamente vivir, sino también revivir. No olvidemos que Dios le había hablado de una muerte producida por el pecado, pero también tendrían la esperanza de que Dios les entregaría vida. Así tenemos que emuná es traducido por verdad, fidelidad, fe, firmeza, duradero y seguro. Alguien con emuná en el hebreo es una persona que no se aparta de la senda de la verdad, lo cual lo hace un fiel creyente. La raíz de emuná proviene de amán, que indica creer, verificar, duradero, seguridad, fiel. En ese hebreo, emuná indica algo seguro, establecido y fiel. Es algo en lo que se puede confiar y creer que es verdad, y que en el caso bíblico debe estar intrínsecamente ligada a una promesa dada por Dios. Por amor a eso prometido se mantenían fieles, sabiendo que quien se lo había dicho no miente y algún día se los cumpliría. Algunos afirman que de ese emuná surge la palabra amén, para indicar algo cierto, y como lo entendemos en nuestro español, indica que así sea. Este amén, que es una palabra hebrea y que ha sido transliterada a todos los idiomas, aparece en citas bíblicas del Nuevo Testamento para definir de cierto os digo. Lo puede encontrar, por ejemplo, en Juan 3:5 y en Mateo 24:34, cuando el Señor reafirma que lo que está diciendo es demasiado cierto. Hemos visto que la cita ícono del Antiguo Testamento que hace referencia a la fe es Habacuc capítulo 2, donde aseguraba que el justo por la fe vivirá. Y es tan importante esa cita que fue usada nuevamente en Hebreos 10:37, al decir: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradaría a mi alma. Cuando esta cita fue usada en Habacuc capítulo 2 versos 3 y 4 todavía faltaba mucho tiempo, pero lo que estaban esperando ya estaría muy cerca del momento del escrito de Hebreos, carta que se presume haber sido escrita entre el 64 y el 67 después de Cristo, más de 30 años después de la cruz. Y en esa carta de Hebreos hace alusión a una promesa que todavía estaba hacia ese futuro de ellos. Por eso les invita a tener paciencia, porque aún faltaba poquito tiempo. Debemos entender este adjetivo para poder saber de qué venía hablando, porque por lo visto esa promesa dada en Habacuc no estaba cumplida en el momento de escrita la carta a los hebreos. En el griego podemos encontrar esta palabra mikros para definir justamente un pequeño tiempo, pero también es factible usarla para definir pequeño en cuanto a tamaño, en cuanto a cantidad o en cuanto a número. De este mikros sale microbiología, microscopio, microbio, para definir algo diminuto. Y en este caso, descrita la carta, está hablando de un corto tiempo que faltaba. Aunque algunos quieran seguir aplicando 2 de Pedro 3:8 para definir que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, para ellos era corto el tiempo de espera. Y observen que ese tiempo lo están relacionando con aquel que había de venir, lo cual hace alusión al Cristo. Y no es de su primera venida lo que estaba hablando. Por eso podemos encontrar que él dijo también: vengo pronto, o vengo en breve, como lo dice en Apocalipsis 22:20. Y aún en Mateo 24:30 al 34 aseguró que vendría en las nubes con sus ángeles y que no pasaría esa generación con la que hablaba hasta que todo eso aconteciera. Aún en Mateo 10:23 hace saber que ni siquiera los discípulos terminarían de recorrer todo Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre. Y en Mateo 16, 27 y 28 afirmó que cuando viniera con sus ángeles a dar retribución, algunos de los que estaban allí presentes no verían muerte hasta verlo venir. Esas citas seguirán estando allí y es necesario que las observemos.
Hemos realizado unos videos acerca de esta venida que usted ya puede revisar. Y le pido que cheque esas citas bíblicas, aunque le produzca una disonancia cognitiva. Sabemos que hemos sido influidos por distintas doctrinas durante estos 2000 años y muchas veces lo que la Biblia enseña lo apartamos a un lado, solo con la intención de no salir de esos sesgos a los que hemos sido sometidos. Podrá encontrar allí abiertos los comentarios. La intención nunca será cerrarlos porque las citas están muy bien marcadas y aun los que emitimos videos necesitamos respuestas de parte de todos aquellos que contradicen lo que se está mostrando. Unidos todos podemos ir en búsqueda de la verdad, pero no una verdad manipulada por lo que ya los dogmas nos han entregado. En esos comentarios usted puede expresarse de manera voluntaria y respetuosa. Podrá encontrar algunos un tanto grotescos. Mayormente se producen cuando hay una especie de antiteísmo, tratando de forzar con falacias de espantapájaros a aquellos que están mostrando algún tipo de evidencia. Pero lo que más sorprende, que esta actitud la tengan personas que se asumen creyentes, yendo en ofensa ante evidencias escritas. Por ahí podrá encontrar un comentario donde alguien asumió que no sabemos ni pío de lo que estamos hablando, pero lo hizo de manera despectiva, sin presentar ningún tipo de prueba contraria. Trata de derrumbar todo el video, asumiendo que somos una especie de anticristos o apóstatas. Y según parece, al usar la cita de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, afirma que Cristo no vendría hasta que no viniera primero ese hijo de perdición. Sin embargo, este comentarista necesita conseguir ese templo donde se sentaría ese inicuo. Recordemos que la carta a Tesalónica está escrita cercano al año 51 después de Cristo, y en ese momento el único templo que conocían era ese templo construido en Jerusalén que sería destruido en el año 70. Si el inicuo se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, necesita ubicar un templo físico para poder sentar a este malvado. El problema es que ya la historia no tiene templos físicos, a menos que quiera asumir que el templo de Dios es el templo del Vaticano construido en Roma, lo cual es imposible que sea el pensamiento de los hermanos de Tesalónica. O puede que esté esperando la construcción de un tercer templo físico para que se siente allí ese inicuo. Sin embargo, en ese lugar donde se encontraba el templo de Jerusalén se encuentra hoy la cúpula de la roca de los musulmanes. Son los judíos ortodoxos, aquellos que no aceptan al Cristo de la historia, los que están solicitando a los musulmanes que le entreguen ese sitio para poder construir el tercer templo, doctrina que ha sido copiada por los que sí creen en Cristo. Antes de construir el templo, primero tendrían que vencer a los musulmanes, destruirle luego esa cúpula de la roca y empezar a crear los cimientos del templo para construirlo. Esto llevaría demasiado tiempo si lo está mirando así. Y solo después de construido es que empezarían a esperar la promesa de la sentada de ese inicuo para que el Señor venga, lo cual nos obliga a pensar que en ese sesgo cognitivo la venida del Señor no está tan cerca como lo anuncian. Deberíamos esperar que algunos de estos acontecimientos se empiecen a crear para empezar a anunciarlo apenas. Sin embargo, nos dicen todos los días que Cristo puede venir hoy. ¿Cómo va a venir hoy si ni siquiera ha venido el inicuo? ¿Y cómo va a venir el inicuo si no tiene templo donde sentarse? Esto necesita ser chequeado y explicado por el comentarista, porque de esto no sé ni pío. Estamos esperando la respuesta de ese amigo que hizo ese tipo de comentario, porque él necesita saber que según la misma cita, una vez que ese inicuo se sentara en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, también asegura que el Señor lo destruiría con el resplandor de su venida. Donde ubique el inicuo, debe ubicar el resplandor de la venida del Señor. Y donde esté esta venida del Señor, necesita el templo donde ese inicuo se deba sentar. De todas formas, como no estamos invitando a ser parte de ninguna religión, tiene allí las evidencias para que pueda observarlas. Pero debemos afirmarnos bien en ellas, sabiendo que lo que quedó escrito fue inspiración del Espíritu Santo de Dios. Mientras que aquí dice que faltaba un poquito,
la cita de Habacuc capítulo 2 verso 3 aseguró que la visión tardaría y luego les dice, aunque tardare, espéralo. Observen que conjugó este verbo en masculino, pero si venía hablando de una visión que es femenino en nuestro español, debió haber dicho espérala. Sin embargo, no fue así, porque estaba refiriéndose justamente a ese que habría de venir. Este término retrasarse, que también tiene que ver con tardanza, proviene de esta palabra mahat del hebreo y tiene que ver con retardar o tardar, y está acompañada justamente con una espera, que en el estrón hebreo con el 2442 tiene que ver con confiar o esperar. Pudiera que alguno diga que está hablando de la primera venida del Cristo. Sin embargo, en hebreo todavía está siendo usado para decir que eso que esperaban estaba hacia adelante, en un pequeño tiempo, como nos dijo ese micros, o micro, como le decimos en el español. Pero definitivamente no era la primera venida, porque esa ya había acontecido en el momento de escribir la carta a los hebreos. Estaba refiriéndose a la parusía del Señor. Y cuando la usa en Hebreos 10, verso 37, ahora entra en el capítulo 11 diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pareciera que esa fe que nos va a relatar Hebreo tiene que ver justamente con esta promesa de Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4. Por eso le dijo que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que ese emuná del Antiguo Testamento que nos mostró esta cita estaba haciendo alusión a ese pisti que Hebreo todavía está contando hacia el pronto futuro de ellos. Y en el transcurso de estos videos espero podamos descubrir a qué se refería con lo prometido. Hasta ahora hemos visto que tanto emuná como pistis y como fides, todos han sido definidos por lo que conocemos como fe. Y en la Biblia es relacionado con fidelidad y firmeza que entrega la seguridad de una promesa. En el Nuevo Testamento encontramos el término evangelio o evangelio, como normalmente le conocemos, y es una palabra compuesta por eu, que significa bueno, y angelo, que es mensaje o mensajero. También ha sido usada para definir ángeles, lo que indica un buen mensaje o un buen mensajero. Pero también hay una palabra que se escribe evangelio, ya no eu, y este evangelio es la que define el término promesa. Entonces ese mensaje basado en una promesa. Y cuando alguien desea lo que espera, es allí donde se mantiene fiel y firme hasta alcanzar lo que le están prometiendo. Y esperamos seguir aclarando esta promesa en los videos siguientes, para que pueda discernir la fe lo más cercano posible a lo que nos está contando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez más deseo que pueda escudriñar estas citas presentadas y que se haga sus propias preguntas basadas en los textos. Si va a hacer un comentario, hágalo de manera respetuosa, fundando bien su planteamiento con las citas bíblicas necesarias. Espero lo puedan transformar en un intercambio y no en una guerra, porque aunque queramos oponernos, los textos bíblicos siguen allí para que nosotros en el siglo XXI podamos encontrar esa esencia de lo que había sido planteado, sin necesidad que sean otros los que decidan cómo deben ser interpretados estos argumentos bíblicos. No olviden que debe existir una exégesis que trate de extraer lo que los textos nos están contando. Y cuando de manera contraria queremos que los textos se adapten a nuestro pensamiento, estaríamos aplicando lo que llaman eisegesis, que consiste en forzar esos escritos para que mi paradigma se mantenga firme. Espero en el Señor sigamos encontrándonos en los siguientes videos. Cristo Jesús nos siga guardando en su amor y en su misericordia.